El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 14 minutos. La semana pasada trascendió la información de que el Ejecutivo vetaba por inconstitucional el proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Esto fue catalogado por la proponente del proyecto, la legisladora Lourdes Cuesta, quien es integrante de la Comisión de Justicia, como algo impresentable. Hemos invitado a la asambleísta Lourdes Cuesta, que está aquí ya con nosotros, le damos la bienvenida, el buenos días. ¿Por qué lo califica así al veto presidencial, a la ley Revas, asambleísta, como impresentable? Buenos días, Alexis, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Fabricio, un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, impresentable por varias razones. Número uno, el Ejecutivo veta por inconstitucional la ley Revas, porque dice que estamos afectando los derechos al trabajo de los pobrecitos violadores de niños. Que estamos afectando a que puedan conseguir trabajo, que estamos juzgándolos o discriminándolos por su pasado judicial. En este primer punto vale la pena aclarar algo. La prohibición que pone la ley Revas de trabajo para quien fue sentenciado, que cumplió una condena, o sea, no es que es un denunciado, alguien que está en investigación, no. Quien cumplió una condena es de trabajar directamente con niños, niñas y adolescentes. O sea, pueden trabajar en lo que les dé la gana. Eso le iba a preguntar, no es que se le impide trabajar en otras actividades. Puede trabajar, ser arquitecto, ingeniero, comerciante, lo que le dé la gana. Con niños, no puede ser profesor, no puede manejar la buceta, no puede ser el entrenador de fútbol. Porque estamos protegiendo un grupo vulnerable. Lamentablemente, este tipo de delincuentes, este tipo de agresores sexuales, buscan nuevamente a los niños que son su objeto, son su juguete, son quienes les despiertan el impulso sexual, buscan potenciales víctimas. Entonces, afectar el derecho al trabajo de ninguna forma. Como digo, podrán trabajar en lo que les dé la gana, siempre que no sea con niños y niñas directamente. 2, el registro no es público, no quiere decir que yo mañana puedo ingresar a una página web y revisar si alguien ha tenido o no una condena ejecutoriada por haber cometido un delito contra la integridad sexual de los niños. ¿Cómo funciona ese registro? Si yo mañana quiero trabajar cerca de niños, quien me va a contratar me pedirá mi certificado de no estar en ese registro, evitando que esta gente vuelva a acercarse a los niños. Impresentable por otro lado, porque se va nuevamente el Ejecutivo en contra del primer poder del Estado. 110 asambleístas de los 110 presentes votaron a favor de la ley Revas. Algo que pasó con la ley anticorrupción. Exactamente, y eso que en la ley anticorrupción, de los 108 presentes hubo 107 afirmativos y una abstención. Acá fue unánime, Alexis. Entonces, el Ejecutivo está diciendo que 110 legisladores no sabemos de la Constitución, no la hemos leído, que 110 asambleístas no leímos tratados internacionales que motivan el proyecto de ley. Pero ¿cuál es el argumento del Ejecutivo para el veto por inconstitucionalidad? Que estamos discriminando, Fabricio, que estamos discriminando porque estamos basándonos en el pasado judicial de una persona para no darle trabajo o atentando a su derecho. Por acá me recuerdan algo, quisiera que lo comente, asambleísta. Nos dice el mensaje el oyente: la actitud del Ejecutivo se contradice con esto que propuso como pregunta anzuelo en la consulta de 2018. En aquella consulta del 4 de febrero, el gobierno nacional preguntó: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes según el anexo 4? ¿Qué pasa ahora? Mire, si el Ejecutivo habla de proteger a los niños que van a trabajar a favor de los niños, no le crean. Mire, esto tiene antecedentes, Alexis. El veto que envió del COIP, también por inconstitucionalidad a uno de sus artículos, establecía que el violador de niños podía ser juzgado en ausencia. ¿Para evitar qué? Que estos delincuentes se larguen del país y no pase nada. No, tenían que ser juzgados en ausencia. También vetó por inconstitucionalidad, porque el pobrecito violador no puede acceder a su derecho a la defensa. Entonces, tenemos que en el COIP veta que los violadores de niños
pueden ser juzgados en ausencia. Ahora, con este veto, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Decir que los violadores de niños pueden seguir trabajando directamente con ellos. Y no me llama la atención, Alexis, porque yo sé quiénes están detrás de este veto. Hay que recordar que la secretaria de la Política, actual ministra de Gobierno, en aquella época de la Constituyente, fue una de las que más peleó por la amnistía del violador de niñas, Floresmilo Villalta. Revisen ustedes la Constitución. Pero Floresmilo Villalta no fue, digamos, no recibió la amnistía por haber sido violador, sino por ecologista. Otro tema. Exacto. A un violador de niñas le sacaron por ecologista. Ese tema fue muy discutido, yo recuerdo en la Constituyente. Y ahí está, sí, ustedes sí. podrán ver incluso en las actas quién estaba defendiendo al violador de niñas. Hoy la misma persona es aquella que habla de proteger a las mujeres, de proteger a las niñas. Otra cosa, no somos el único país que aprueba una ley de este tipo. Lo tiene México, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay. Si hablamos del primer mundo, lo tiene España, lo tiene Francia, tiene Australia, Estados Unidos. O sea, no hubo es... legislación comparada para el desarrollo de este proyecto. Vea, Fabricio, yo soy una persona que previo a presentar un proyecto de ley con mi equipo hacemos un análisis exhaustivo de legislación comparada, de tratados internacionales. De hecho, hay una opinión consultiva de la CIDH que diferencia discriminación de distinción. Aquí lo que se hace es distinguir un grupo peligroso para un grupo que merece, que necesita mayor protección del Estado y de la sociedad, como son los niños y las niñas. O sea, usted señala como responsable absoluta de este veto a la ministra Romo. Yo señalo como responsables a la secretaria jurídica de la presidencia, a la secretaria de la política, por supuesto, y al presidente Moreno, que no lee lo que le hacen firmar. ¿Cuál es el camino que le queda a la Asamblea una vez que ha vetado el Ejecutivo? ¿Pueden ir a la Corte Esperar. Constitucional o no? Tenemos que esperar. Por supuesto que la Asamblea presentará un informe defendiendo estos argumentos. Pero es la Corte la que tiene que pronunciarse. Y es la Corte quien tiene que pronunciarse. La Corte deberá emitir un dictamen al respecto que deberá ser acatado. Ellos son en este momento la última instancia. Claro. Yo sí le hago un llamado a la Corte Constitucional, que seguramente los jueces sí han leído lo que no ha sucedido en el Ejecutivo, tratados internacionales, en donde nos obligan a legislar en favor de niños, niñas y adolescentes. Hay un detalle que el especialista en materia jurídica, André Benavides, publicó en estos días en Twitter. El Ejecutivo vetó por inconstitucionalidad la ley Revas, que creó un registro de inhabilidades laborales de abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Esta ley instrumentalizaba la reforma del artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal que el Ejecutivo no vetó en las reformas al COIP. Añade en otro tuit: en las reformas al COIP se reformó el artículo 65 para que los abusadores sexuales de niños sean sancionados con inhabilidad laboral. La ley Revas instrumenta esta reforma con un registro. El Ejecutivo vetó por inconstitucional la ley Revas. ¿Qué dice el artículo 65? Inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo, cargo público, cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, oficio, empleo, cargo público de la persona sentenciada, la o el juzgador en sentencia dispondrá que una vez cumplida la pena privativa de libertad, se le inhabilita en el ejercicio de la profesión, empleo, oficio, cargo público por el tiempo determinado en cada tipo penal. Digo, esto no es similar a lo que constaba en la ley Revas. Absolutamente, Fabricio. Le estamos diciendo en el Código Integral Penal que este tipo de personas tienen una inhabilidad. Ahora, yo el día de mañana me pongo una guardería, ¿qué sé yo quién tiene inhabilidad o no? No va a venir el señor violador a decirme, ¿sabe qué? Yo tengo inhabilidad, no me contrate. Tiene que haber un registro. Tiene que haber un registro, pues. Si yo voy a contratar una persona que atiende el bar de la escuela, el chofer de la buseta, porque, ojo, no solamente es el profesor, ¿sí? ¿Qué tengo que decirle? Presénteme un certificado de que usted no está inhabilitado. De esa forma empezamos a proteger, a evitar la reincidencia, a proteger a los más pequeños. El veto del Ejecutivo lo que dice hoy es, señores violadores, ustedes salen de la cárcel y vayan nomás a trabajar con niños. Un gobierno defensor de violadores. Eso es el gobierno nacional. Pero dependerá, digo, de si los señalados en este caso buscan o no trabajo en una escuela, en un colegio. Alexis, hay una noticia de aquello. hace un par de meses atrás en donde en España... ¿O hay una tendencia en el comportamiento de estos hay una sujetos? tendencia. Si es que usted revisa, hay una comparecencia del doctor Ernesto Pazmiño en la Comisión de Justicia, en donde comentaba el caso
de un hombre que estaba preso por haber violado a una niña. Y él decía, yo no entiendo cómo un hombre que es un caballero, un economista, hasta amigo, podía haber cometido ese delito. Dice, yo quería, y son palabras del doctor Pazmiño, usted puede revisar en redes, yo subí el video, y decía, ya quería que cumpla el porcentaje para que salga en prelibertad, y que la psicóloga de la cárcel le decía, no, él no está preparado, sigue dibujando niños. Dice, no, yo no podía creer. Efectivamente, el hombre salió de la cárcel, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo? Buscó a la misma niña y la volvió a violar. Entonces, es un comportamiento recurrente de quienes atentan contra los niños. Y el Estado está obligado a brindar seguridad a los menores. Por supuesto. Imagínense, le comentaba esta noticia en España, ellos manejan un registro similar. Lograron evitar que se acerquen alrededor de 3.500 ofensores sexuales a sectores educativos, con un proyecto de ley así, con una ley allá. ¿Por qué? Porque esta gente busca esos espacios, busca a los pequeños que son los que les despiertan el impulso sexual. Cuando están en la cárcel no pasa nada, están tranquilitos, están rodeados de adultos, no les llaman la atención los adultos. Salen en libertad y buscan de nuevo a los pequeños, y eso es lo que queríamos proteger, es lo que queríamos evitar. ¿Esta gente no se rehabilita, doctora Cuesta? Es muy complejo, lamentablemente. Que sobre esto también hay un debate, ¿no? Hay un debate, por supuesto. Sobre si se rehabilita o no esta gente. Comencemos porque nuestro sistema no es de rehabilitación social, por más lindo que se haya plasmado eso en la Constitución. No lo es. Hemos visto la crisis carcelaria, en donde que el que entró robando terminó decapitándole a un preso y jugando fútbol con su cabeza. Comencemos por ahí. No es un sistema de rehabilitación social. Si usted pide que les pongan atención psicológica, atención psiquiátrica, ¿qué le van a decir? No hay médicos, no hay psiquiatras, no pueden atender en los centros de rehabilitación este tipo de profesionales, si es que no les han despedido el día anterior a un feriado para que no haya reacción, ¿no? Entonces, no hay personal. Y como digo, es una patología tan fuerte el hecho de que le atraiga sexualmente un niño, una niña, que lamentablemente no se rehabilitan, y eso lo dicen estudios psicológicos, estudios psiquiátricos, y es por eso que otros países tienen ya este tipo de registros. Mire usted, hay un gran debate sobre esto. Me imagino que ese debate también se lo abordó en la construcción del proyecto de Código Orgánico Integral. Un año de debate de la ley Revas, aprobado el primer informe para debate por unanimidad por la comisión y con grandes aportes de los asambleístas. Segundo informe para debate aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y después aprobado por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Le voy a trasladar una inquietud de un oyente para llevarle a un terreno complicado, asambleísta. Nos dicen, están viendo el árbol y no el bosque. Es por lo menos incoherente que la legisladora se indigne porque los violadores puedan volver a trabajar cerca de los niños, pero se opone a la aprobación del aborto por violación. Sí, y es un cuestionamiento que me han hecho en algunas ocasiones. Yo creo que lo uno no excluye a lo otro. Que yo defienda la vida no quiere decir que no defienda a los niños. Yo no quiero niñas violadas, no quiero mujeres violadas. Yo quiero que los violadores estén lejos de ellas, no como el gobierno que dice querer que se apruebe la despenalización del aborto en el Ecuador y quieren violadores cerca. ¿Para qué? ¿Para que hayan más abortos en el Ecuador? No, yo quiero que los violadores estén en la cárcel, quiero que los violadores estén lejos de los pequeños. Lo uno no excluye a lo otro, tenemos que prevenir. Oiga, legislador, usted es una de las proponentes de un proceso de juicio político, de intento de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, junto a Roberto Gómez Alcíbar. ¿Qué pasa con eso? Está ya algunos meses ahí en el escritorio del presidente. En esta semana, el día 8 puntualmente, se cumplen 90 días de la presentación de la solicitud de juicio político a la ministra de Gobierno. Y que en estos 90 días, no solamente las causales que habíamos presentado nosotros, que era el femicidio de Diana y su inacción, por supuesto, la crisis carcelaria, el mal uso de bienes públicos, peculado, y en estos días creo que las causales sobran. Entonces, lo único que falta es que el presidente de la Asamblea Nacional ponga en conocimiento del CAL la solicitud para que esta solicitud sea debidamente calificada. Hemos hablado
incontables veces con el presidente. ¿Y qué dice el presidente? Que él tiene que ir evacuando según fueron entrando los procedimientos, entonces que ya está calificado el del Consejo de la Judicatura Transitorio, ahora se calificó el del Ministro de Cultura, el siguiente era del Ministro de Economía, pero como el proponente está preso, entonces se queda en stand-by. Entenderíamos efectivamente, entenderíamos que el siguiente paso es el de la Ministra de Gobierno, pero mientras duerme el sueño de los justos de esa solicitud, seguimos teniendo una crisis. Vean ustedes lo que pasó en los días de paro. Entonces no me llama la atención que se proteja a violadores si no les tiembla la mano para meter bala cuando deben y no deben. Correcto. Doctora, gracias por Muy el amable, tiempo. asambleísta. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, proponente de la ley de registro de abusadores y violadores sexuales. Proyecto que fue vetado parcialmente por el Ejecutivo. Hay un tramo del proyecto que consta de un veto por inconstitucionalidad que debe merecer pues un pronunciamiento en las siguientes 3 o 4 semanas de la Corte Constitucional para luego otro pronunciamiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias a nuestra invitada, 8 de la mañana, 28 minutos.